Bien, buenos días. Vamos a seguir con la capacidad motora flexibilidad, que estamos trabajando hace ya dos clases. Bien, ya hemos trabajado con los conceptos, hemos trabajado con los métodos de flexibilidad y hemos empezado con el proceso de entrenamiento y vimos sus principios. Vamos a trabajar con el primer principio que el apunte toma como algo muy importante. No me voy a cansar de repetirles que la flexibilidad es una capacidad motora condicional. Esto significa que cuando uno va a entrenar a un alumno, todas las capacidades condicionales implican condición de motricidad, de ahí el nombre. Y el organismo es un sistema, o sea que las capacidades, como dice la teoría celular, cuando dice que el organismo funcionando como un todo, implica la suma e interacción de sus unidades celulares. Piensen que cada capacidad motora representa una parte del organismo. Esa parte del organismo es un órgano o conjuntos de órganos, como el sistema muscular para la fuerza, por ejemplo, o el aparato cardiorrespiratorio para la resistencia, o los tejidos conectivos, principalmente la elastina, del aparato locomotor. Todos ellos representan capacidades motoras. Son órganos, sistemas de órganos, que en su base teórica en biología son tejidos y fundamentalmente células. Por lo tanto, como dice la teoría celular, hay una interrelación entre ellos que permiten su desarrollo y que cuando actúan sistémicamente, o sea, como un todo, es la unión e interacción entre ellos. O sea que bajos niveles de fuerza pueden hacer que un alumno tenga un mal desempeño en la resistencia, por ejemplo, y malos niveles de flexibilidad en todas las demás capacidades condicionales, como son la velocidad, la fuerza y la resistencia, y todas las coordinativas. Es algo que los docentes de entrenamiento no cesamos de decir en nuestras clases, porque la lógica empírica que utilizamos en gimnasios y demás no es consecuente con la teoría biológica. Entonces, es como que tenemos que tratar de concientizar a nuestros alumnos, futuros entrenadores, de la relación que hay entre las capacidades motoras entre sí y su base científica. ¿A qué me refiero con el principio de variabilidad? Anoté la palabra que está en el apunte para poder explicarla a propósito. Estamos en el pizarrón ahora. El concepto de que el plan tiene que ser variado, el plan de fuerza nos referimos en este caso, la cantidad de ejercicios, las formas de trabajos y métodos, o sea, medios y métodos y técnicas disponibles, como son tantas, aquí está la palabra que quería decir, el aburrimiento está prohibido. Existe un tabú con el entrenamiento de la flexibilidad y una creencia generalizada. Una es que flexibilidad la hacían las mujeres, y en realidad flexibilidad debería ser toda persona. Mujeres, varones y fundamentalmente atletas y deportistas. Porque las elastinas, que están en todos los órganos, aparatos y sistemas, y los componentes elásticos y plásticos de los músculos, que son los que entrenamos, son determinantes para el rendimiento físico, no solamente deportivo, sino también en cualquier otro orden de la vida. Ahora bien, ¿a dónde se calcula que está el aburrimiento? Normalmente porque se utiliza siempre el mismo método, porque se utiliza siempre en el mismo lugar. La falta de conocimiento de la biomecánica hace que los entrenadores utilicen exactamente los mismos ejercicios, sin saber que con diferentes tipos de movimientos podrían estimular exactamente el mismo músculo, para lo cual deberían saber de ese músculo el origen y la inserción. Y otra cosa muy importante, que es lo que determina para muchos el aburrimiento, ahora sí, no solo de la capacidad motora, flexibilidad, sino también de otras capacidades, y es la necesidad del entrenador, que para que se produzcan efectos, por eso lo puse de rojo aquí en el pizarrón, no puede pasar demasiado tiempo entre dos repeticiones del mismo ejercicio. O sea que yo no puedo estirar hoy el cuádriceps y recién dentro de 2 semanas volverlo a estirar. O trabajar con una de las fascias del cuádriceps, por ejemplo, con un músculo interno o un músculo externo. No puedo trabajar y olvidarme de él por 1 o 2 semanas. No se puede. Yo no puedo trabajar el crural anterior un lunes y volver a trabajarlo en 15 días. O al recto del cuádriceps. O a cualquier músculo, de cualquier grupo muscular. ¿Por qué? Porque el entrenamiento, cuando nosotros estudiamos teoría del entrenamiento y la flexibilidad, insisto, es una capacidad motora condicional,
por lo tanto, la teoría del entrenamiento se aplica en su proceso. Estudiamos que el entrenamiento es un proceso que implica a través de sesiones crear cargas, solo que estas cargas son conocidas, que después de suficientes tiempos de recuperación, el alumno produce la mejora y la supercompensación del organismo. El objetivo del entrenamiento es la supercompensación. Y no son los estímulos los que lo crean, sino la carga. Por lo tanto, un alumno va a repetir el ejercicio. No olviden que el ejercicio es un movimiento construido. Se pueden estimular al mismo músculo con diferentes movimientos, porque cumplen una función el músculo, pero tiene un origen y una inserción, que si cambio la posición del cuerpo en el espacio, cambio el ejercicio, pero estimulo al mismo músculo. Y esas son situaciones que debe aprender a crear el entrenador para poder variar el plan y que el plan no se aburrido. Otra de las cosas que tiene que tener el proceso de entrenamiento está aquí y que lo plantea Harry, que es el creador de alguna manera del principio de variabilidad. Harry dice que, y aquí está algo muy difícil, los deportistas deben ser educados para que ejerciten por su cuenta, dice. La flexibilidad es una capacidad motora que requiere de altos niveles de estimulación y cuando una persona es menos dúctil con su cuerpo, es cuando más nivel de motricidad necesita, por lo tanto, mejores niveles de movilidad articular, mejores niveles de sensoarticulación en el recorrido articular y la flexibilidad de la musculatura fundamentalmente. Ahora bien, se da la particularidad que estas personas no pueden entrenar 4 o 5 veces por semana por una cuestión a veces social, trabajos y demás y obligaciones familiares, pero otra y no menos importante es la entrenabilidad. Un alumno de fitness cuando empieza a entrenar no entrena 2 veces por semana porque no tiene tiempo o dinero. Muchas veces es porque no tiene capacidad de recuperarse. Si una persona está 5, 7, 10 años sedentario, no puedo pretender que el primer trimestre de entrenamiento ya entrene, digamos, 3 veces por semana. Y sobre todo si esa persona tiene factores de riesgo, sobrepeso, mala pauta de descanso, de alimentación. Entonces, es necesario que el alumno, educar al alumno para que ejercite por su cuenta la flexibilidad. Por ejemplo, enseñarles a hacer estiramientos matutinos, estiramientos vespertinos, o sea, estiramientos de acuerdo al momento en el día en el que él tenga 5 o 10 minutos para trabajar la musculatura. No hay que despreciar uno de los principios del entrenamiento, que cuando uno está desarrollando la flexibilidad, el entrenamiento debería ser diario. Cuando lo enseñé les expliqué que eso es poco probable en alumnos de fitness. Pero alumnos suficientemente educados podrían aprovechar tiempos que tienen en su casa que a veces es ocioso. La flexibilidad es una capacidad que requiere de un mat o de una colchoneta en la casa, una toalla en el piso, o cualquier elemento, y en vez de una bicicleta se podría poner, por ejemplo, al frente de un televisor o de una computadora. Y se puede trabajar a forma de conciencia corporal. Y fundamentalmente se puede trabajar con estiramientos ya enseñados por el entrenador. Para esto hacen falta, para que el alumno quiera trabajar en su casa, 2 formas educativas. La primera es la concientización del alumno de la importancia de la flexibilidad en su rendimiento. No es fácil evidenciar eso, hace falta saber mucho de este apunte, mucho de fisiología del ejercicio y mucho de biomecánica. Y después, enseñar ejercicios simples, por más que uno haga procedimientos complejos cuando el alumno está en la sesión, pero luego enseñar ejercicios muy simples y conocidos por el alumno, o enseñados y automatizados en clase, y distribuir en el día 2 o 3 sesiones más, aparte de las 2 o 3 que hace por semana el alumno. Harry lo aconseja, le digo que en la práctica empírica, con alumnos también dio buenos resultados en muchos casos. Es muy eficiente, solo que el entrenador tiene que saber educar al alumno, para lo cual tiene que saber el entrenador. También se recomienda cuando uno va a entrenar la flexibilidad y luego de cumplir y ayudar al alumno a que cumpla el principio de variabilidad, empezar siempre para poder desarrollar la variabilidad, porque uno de los enemigos que tiene la variabilidad tiene que ver con que los alumnos tienen
muy poca cantidad de músculos flexibilizados, sobre todo si es un varón y sobre todo si es un varón grande, arriba de los 25 años, sin historias de trabajo de flexibilidad o de actividades sociales o deportivas que impliquen estiramiento articular. Normalmente ocurre algo que va a decir aquí este consejo, este principio. No olviden que estamos trabajando con métodos, técnicas para poder cumplir el principio de variabilidad. ¿Por qué uso siempre el mismo ejercicio? No solamente porque es el que le es más fácil al alumno, sino porque es el músculo más hábil que tiene para estirar. Usualmente los músculos más complejos para estirar son los que son más duros, lo que el apunte llama el lado duro. Por eso el pizarrón lo dice, se recomienda empezar siempre por el lado duro, o sea, por el miembro que posee menos flexibilidad, puesto que generalmente es el que se dedica menor tiempo y empeño y esfuerzo. Ese es un error que tenemos los entrenadores desde el nacimiento del entrenamiento a nivel comercial, digamos. ¿Qué significa? Que el alumno paga, ya sea por un entrenador o por un gimnasio, y el dueño del gimnasio o el profe del gimnasio cree que como se vende el entrenamiento ahí, sigue las generales de la ley, o sea que es un cliente y que el cliente siempre tiene razón. Por lo tanto, cuando ustedes quieren estirar regiones que a él le cuesta, él dice, no, profe, ese músculo no, mejor el otro, que es el que para él es más fácil, no sé, un glúteos, un cuádriceps, músculos grandes que suelen tener cierto rango de movilidad porque también es el que más usamos, cuando nos paramos, cuando nos sentamos, subimos escaleras y es el movimiento más torpe de cualquier deporte. ¿Bien? Perfecto. Pero en realidad hay que empezar por aquellos que menos niveles de movilidad tienen, los más duros, como dice el pizarrón, el lado duro, porque eso permite luego que se puedan utilizar mejor combinados con los otros, con los que ya tienen cierto nivel de flexibilidad, para que combinados formen un buen medio del entrenamiento. Después, otra cosa muy importante, las posiciones de estiramiento seleccionadas no pueden ser mantenidos a costa de la contracción isométrica de otros grupos musculares. Esto es muy importante comprenderlo desde la biomecánica. El estiramiento es un esfuerzo, sin duda, de un órgano o un grupo de órganos que pueden llegar a ser articulaciones o componentes musculares específicos al que uno le da el estímulo. Ahora bien, por una ley biomecánica, si yo estiro un músculo, ese músculo es el agonista de estiramiento. Vamos a suponer, si yo estiro un cuádriceps, ¿bien? Si yo lo estoy estirando el cuádriceps, sin duda hay una contracción dinámica para llegar a la posición y después una estática o isométrica de otro músculo que vendría a ser el antagonista del que estoy estirando. En mi ejemplo del cuádriceps ser agonista de estiramiento, el isquiosural va a ser el antagonista de ese estiramiento. Si el cuádriceps se está estirando, el antagonista se está contrayendo. ¿Qué debería mantener la contracción isométrica? ¿Qué debería mantener el estiramiento? No debería ser la contracción isométrica de los grupos musculares antagonistas, sino debería ser que se van soltando, de alguna manera, las fibras elásticas del músculo al que estoy estirando. Por eso el estiramiento es progresivo, y por eso no hay que insistir tanto al principio, y tampoco exigir mucho al que está contraído. Es preferible iniciar con estiramientos mucho más suaves, que permitan que el músculo en sí mismo vaya soltando sus resistencias internas hasta lograr una posición final de estiramiento. ¿Bien? Por querer estirar, muchas veces grupos musculares producen contracciones y calambres en otras zonas anatómicas que no están implicadas en esa cuestión. Es como cuando un alumno corre mal y en vez de entrenar la resistencia, está utilizando de manera excesiva la fuerza o la coordinación. Lo mismo pasa con los ejercicios. Este fenómeno, además de ser riesgoso, dificulta la relajación general y atenta contra principios del entrenamiento de la flexibilidad. ¿Bien? Perfecto. Otro de los consejos, de los elementos que tienen que ver para cumplir los principios del entrenamiento de la flexibilidad, tienen que ver con las posiciones de estiramiento que seleccionamos. No deben, perdón, disculpen, no realizar, estaba leyendo el mismo, no realizar sesiones de flexibilidad a las apuradas. Otro concepto muy interesante para tener en cuenta, ya no solo para el principio de variabilidad, sino para la mayoría de los principios en general,
La sesión de flexibilidad normalmente hay un error muy común. Primero, que entrenamos la flexibilidad cuando lo hacemos a la vuelta a la calma o cuando lo hacemos en las entradas en calor. Ya desmitifiqué ese concepto a partir de que nadie piensa que cuando entra en calor entrena la resistencia y nadie cree que cuando lleva bolsa del mercado se entrena la fuerza. No olviden que las capacidades motoras se estimulan, se usan y se entrenan. Entrenar requiere de métodos y la flexibilidad requiere de cierto nivel de concentración, de conciencia corporal, para que conscientemente uno siente el músculo que está estirando, insisto, que tiene que ver con la aceleración anterior. Entonces, en el caso de no poder hacer bien las cosas con calma, sin prisa y relajadamente, es preferible dejar la sesión para otro momento. Normalmente los entrenadores, por ignorancia, solemos dejar lo que no creemos importante para otro momento. Entonces, si técnicamente no creo que la flexibilidad sea útil para nuestros alumnos, entonces siempre la voy a dejar para la última sesión, para el último momento, y no la voy a programar, y mucho menos planificar. No olviden que planificar es ponerla dentro de una estructura y programar es ponerle los contenidos a la sesión. Son dos momentos distintos de una planificación. A veces la planificamos, decimos, bueno, el viernes tengo poco tiempo, el viernes, pero no llego a desarrollar, entonces apuro a mi alumno, no le doy tiempo a que llegue a sus posiciones finales, no lo hago tomar conciencia corporal en relación a la articulación que está moviendo. Entonces, no se realizan sesiones de flexibilidad a las apuradas. Es conveniente no hacerlo, porque le producen al alumno una mala experiencia que luego no quiere volver a vivir. Otra de las recomendaciones es procurar evitar durante las sesiones de flexibilidad todo tipo de perturbaciones de carácter interno o externo. O sea, tiene que ver con el principio anterior. Hay que evitar ruidos, molestias, todo lo que haga perder la concentración al alumno, interrupciones, cambios bruscos de temperatura, abrir o cerrar una ventana de acuerdo a la temperatura externa. Algo que también es importante de analizar. No olviden que elaborar mal los procedimientos, generar una situación incómoda ante la flexibilidad, hace que la capacidad motora no solamente no sea aprovechada, por lo cual tenga un carácter de poca utilidad en el plan del alumno, sino que hace que el alumno viva una mala experiencia. ¿Bien? Y esa mala experiencia puede hacer que el alumno luego tenga menos disposición a hacerlo. Por eso hay que tener en cuenta no realizarla de forma apurada, como dijimos, pero también evitar toda perturbación de carácter interno o externo. Cuando uno está entrenando la flexibilidad, avancemos en este concepto, los procesos de recuperación entre series y repeticiones de trabajo deben ser activos, es decir, tienen que estar compuestos por ejercicios de soltura y descontracción. Descontracción o decontracción. O sea, de soltar los sarcómeros del músculo que estoy trabajando. Péndulos, balanceos, movilidad articular global, todo eso ayuda a que eso ocurra. Siempre hay que trabajar entre 5 y 10 segundos de pausa entre series. Perdón, entre ejercicios. Entre 10 y 20, vuelvo, 5 a 10 minutos, segundos, perdón, la pausa entre series. Y 10 a 20 entre ejercicios. Disculpen la confusión. Y también entre 20 y 40 segundos, todo va a depender de los métodos, pero lo que tienen que saber es que tienen que tener carácter activo la pausa y que tiene que haber pausa. Voy a volver sobre un concepto, es de no haber reconocido durante mucho tiempo la flexibilidad como una capacidad motora condicional. Era como que todos nos preocupamos por aprender métodos de resistencia y métodos de fuerza. Y algunos deportistas por aprender coordinación, trabajos coordinativos. La flexibilidad es una capacidad motora olvidada, pero tienen que seguir todos los principios del entrenamiento y después los principios propios de la flexibilidad. Por lo tanto, hay que respetar las pausas, y las pausas tienen que estar activas, o sea, el corazón del alumno tiene que estar entre 120 y 130 de frecuencia cardíaca. Bien. La relajación general y local debe ser promovida a través del empleo de otros recursos disponibles. Esto cumple también, ayuda a cumplir uno de los principios ya determinados, que tiene que ver con evitar durante las sesiones de flexibilidad todo tipo de perturbaciones y tratar de buscar y lograr la concentración, ¿no?, de ese alumno. Por eso es que la idea es fusionar la relajación voluntaria con la relajación
refleja eliminando cualquier tipo de factor externo, luz, música, etc. O interno, posición de la cabeza, apnea, que pueda provocar un aumento en el tono muscular. Las investigaciones del consumo de energía durante una sesión de flexibilidad es bajo. ¿Sí? La investigación dice es muy bajo y no se produce activación significativa del sistema cardiovascular. Bien, perfecto. Y por último, algo que, que está en el apunte, pero que tiene que ver en esta clase como una idea general, es que la sesión de flexibilidad tiene que generar un desgaste energético de tipo físico que tiene que ser bajo. No debe promover la idea de que también implica un costo energético o de tipo psíquico. Pues si los ejercicios están bien ejecutados, las sesiones exigen tanta concentración que resultan verdaderamente agotadoras. ¿Sí? O sea, si los ejercicios, pero ese agotamiento no tiene que ver con consumo energético de tipo psíquico. Entonces, la sesión tiene que ser hecha de una manera que el alumno la pueda seguir de manera bien clara. Insisto que es una capacidad motora que tiene, en términos sociales, mala prensa, por lo tanto, el entrenador debe tratar de manera agradable esa sesión sea agradable para el alumno. Ya hicimos referencia cuando trabajamos en el principio, porque lo nombramos, hacia la sesión especial de flexibilidad, y vimos que tenía 8 partes. Les dije que después, este es el momento, íbamos a explicar una por una esas 8 partes. Sin duda, y se van a dar cuenta a medida que lo vayamos trabajando, es muy importante para ustedes el conocimiento de capítulos. Algunos de ustedes en esta aula virtual tengo 2 tipos de alumnos, ya han cursado la biomecánica y el aparato locomotor y la expresión motora, y otros lo van a hacer en este cuatrimestre, así que algunos lo van a entender más y otros lo terminarán de entender con otros capítulos teóricos. Lo cierto es que Di Santo y Dantas, que son los autores predominantes del libro que estamos utilizando y del desarrollo de la investigación moderna de la flexibilidad, plantean lo que ellos llaman una sesión especial de flexibilidad. Voy a hacer un ítem de apartado para explicar esto. ¿Qué quiere decir sesión especial de flexibilidad? Cada metodólogo del entrenamiento se especializa en su área. Por eso es que cada capacidad motora tiene su especialista o autor. Ellos son investigadores, son teóricos del entrenamiento e investigadores que se dedican a la investigación de su capacidad motora. Eso les permite a ellos saber tanto de la capacidad, pero muchas veces, y sobre todo por falta de experiencias de campo, demasiada experiencia de laboratorio, se olvidan de principios del entrenamiento, o inclusive principios de la biología. Cuando Di Santo y Dantas hablan de la sesión especial de flexibilidad, se entienden que el alumno, en la etapa en la que está haciendo la sesión especial, solo hace flexibilidad. Por eso inclusive ellos toman como parámetros algún tipo de desarrollo, disculpen, de otras capacidades motoras que voy a ir explicando a medida que ellos hablan. La sesión especial de flexibilidad no es algo que un alumno de entrenamiento, ni de fitness, ni atleta haga todo el tiempo. Porque es como que pensar que un alumno va a hacer todo el tiempo sesiones de fuerza o sesiones de resistencia. Es el entrenador el que planifica. Es la habilidad intelectual del entrenador relacionando lo que estudia con el alumno el que crea el plan. Un plan de entrenamiento es una creación subjetiva de un entrenador en relación a un objetivo de un alumno para el cual desarrolla un fin. Así que todo lo que vamos a ir aprendiendo de esta sesión, el entrenador la va a aplicar según el alumno que tenga o grupo de alumnos, según el nivel de especialización que tenga su alumno, para después ir combinando con los principios del entrenamiento. Toda sesión debería empezar, según Di Santo y Dantas, con una activación cardiorrespiratoria, dado que los objetivos es una vasodilatación e incrementar parámetros fisiológicos de una manera progresiva. Aquí hay 2 conceptos que sí hemos estudiado en este semestre todos los que están en el aula, que tienen que ver con el mecanismo circulatorio y respiratorio. No olviden que el calibre de las arterias se ven influenciados por 3 factores. El que permite la vasodilatación es un factor químico, o sea, el nivel de temperatura que va tomando el cuerpo a partir de actividades aeróbicas y también de la producción por parte del cuerpo de energía a partir de los mecanismos oxidativos que permiten que
baje la presión de oxígeno en la sangre, aumente la producción de dióxido de carbono y se produzcan mayores concentraciones de ácidos en la sangre. Esto va a permitir una vasodilatación. La activación cardiorrespiratoria lo hace a partir de ese parámetro fisiológico. Por eso entre paréntesis en el pizarrón pusimos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. O sea, al aumentar la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, hay un cambio en la composición química de la sangre que permite que las zonas que estamos trabajando vasodilaten y permitan un mayor volumen sistólico. Y hacerlo de manera progresiva permite la adaptación continua, la elevación de la temperatura corporal por el trabajo mecánico y fundamentalmente el tejido conectivo. No olviden que lo vimos en la primera clase, al tejido conectivo lo cruzan los vasos sanguíneos y a la vez la motricidad hace que la elevación de la temperatura suelte, por decirlo de una manera, aliviane, evite la resistencia interna a través de la temperatura. O sea que las fibrillas de colágeno y elastina se sueltan. Esto hace menos resistente a lo que estamos haciendo, que es una deformación mecánica. Por eso vamos de manera progresiva, o sea, el ejercicio, ¿no? Vamos de una movilidad articular más suave, por ejemplo, un trote, o un lado a lado en técnica, o subir y bajar un step, o caminar, lento, hasta que le permite al tejido conectivo ir soltando y ser menos resistente a esa deformación mecánica. Por eso aquí el pizarrón dice que se puede recurrir al trote, a la bicicleta, a cualquier tipo de juego, inclusive desplazamientos de un lado a otro. Esos son los medios que utilizan normalmente las técnicas de gimnasia, ¿no? Que tienen pasos básicos que implican traslación en el espacio. Luego de la actividad cardiorrespiratoria, en la sesión empieza la movilidad articular. La movilización suave de las grandes articulaciones, lo que hace es garantizar, cuando hablamos de grandes articulaciones, hablamos del hombro, la cadera, la rodilla, el tobillo, la columna, el tronco, garantiza un óptimo incremento de la temperatura local y de la vasodilatación del lugar. O sea, lo aeróbico hace todo lo mismo, pero a nivel general orgánico. En cambio, cuando muevo la articulación del hombro, lo hago específicamente en el hombro. Cuando muevo el tronco, cuando muevo el tren inferior, el tren inferior. ¿Bien? Reduce esto notablemente la resistencia del tejido conectivo, lo que dijimos también en la activación cardio, y se deben evitar, el apunte y el pizarrón hablan de movimientos balísticos, son movimientos veloces, de alta potencia y de manera intempestiva. Se debería evitar eso. Por eso hay que empezar con movimientos suaves, de grandes articulaciones, ¿bien? Y trabajar sobre eso. Luego viene la elongación, es el paso, el punto número 3 de la sesión. La extensión submaximal y progresiva, no olviden que tenemos una extensión maximal y submaximal. Y progresiva, o sea que de a poco, de grupos musculares, todos sin excepción deben preceder lógica y cronológicamente las extensiones maximales. Esto que parece una verdad casi absoluta, digamos, o sea que tiene que ver con una verdad relativa en realidad, porque como lo es todo en ciencia, pero esta lógica social inclusive, podríamos decir, ¿no? De ir de lo poco a lo mucho, que es un principio pedagógico del entrenamiento, no se da siempre. Las personas solemos no ser progresivos en el proceso de entrenamiento. Sobre todo, y aclaro esto, porque tanto la activación cardio como la movilidad articular ya permite un estiramiento máximo. No es conveniente, pero sí se podría, porque los músculos y todos los tejidos ya tienen menor resistencia interna, ya hay una vasodilatación, ya se logró una cierta reducción de la viscosidad del conectivo. O sea, ya se logró eso. Se podrían hacer extensiones maximales en ese punto, pero es inconveniente. No es conveniente, por eso la elongación. O sea que aún no es conveniente la maximal. Hay que empezar, porque gradualmente vamos ahora, de alguna manera, minimizando las probabilidades de lesiones y vamos optimizando la implementación posterior de los métodos de flexibilidad. Otra vez el principio pedagógico de ir de lo poco a lo mucho, de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. Insisto, es un principio del entrenamiento, no olviden, que se aplica a todo el proceso de entrenamiento. Entonces, luego de la movilidad articular, la elongación. Ahora sí llegamos, el punto número 4, próximo pizarrón. Ahora sí llegamos a la flexibilización.
Solo que me pasé un par de... La flexibilización. En cualquiera de sus posibilidades, vamos a empezar con flexibilización en esta parte y vamos a trabajar con el método asistido, que es el primer método con el que trabajamos. Implica un incremento en la intensidad de extensión. Claro, yo venía de una elongación, que era una extensión submaximal, ahora paso a la extensión máxima, de submaximal a maximal. Entonces, no olviden que este método tiene la característica, ya lo estudiamos, de que no hay una estimulación previa de propios sectores que desencadenen reflejos, porque eso era otro método. Ahora, vamos a trabajar con el pizarrón y los gráficos. Dice, sin embargo, o sea, a pesar de no tener esta estimulación previa, provocan una deformación preliminar del conectivo. Deformación, fíjense. Antes de explicar este gráfico que está aquí, no olviden que este profesor o compañero, digo compañero por la vestimenta, pero puede ser un profesor, está trabajando con este alumno en un músculo que aquí está dibujado, que es el pectoral. ¿Qué es el pectoral? Un paquete de 100 a 150 fibras. Todos los músculos son paquetes de 100 a 150 fibras. Todas las fibras están envueltas por endomicio, los paquetes por perimicio, y todo el músculo por un epimicio. Esos son los conectivos que están por fuera. Luego, la articulación que está involucrada aquí es la articulación escápulo-humeral, el hombro. Por lo tanto, el músculo se origina en la clavícula, parte del hombro y de la cintura escapular, y se inserta en la base del esternón. ¿Ven? Estoy hablando de este músculo que es el pectoral mayor. A la vez, este músculo tiene una inserción en el húmero, o sea, en la corredera bicipital que está aquí del húmero. Por eso el entrenador, para estirar, deja el esternón fijo y se lleva el brazo. Al llevarse el brazo se lleva la inserción del músculo. Al llevarse la inserción del músculo, lo estira. Un músculo es una fibra, y una fibra es un conjunto de fibras, ya lo dije, y las fibras están compuestas por unidades anatómicas llamadas sarcómeros, que es lo que tenemos aquí. Los sarcómeros es el espacio que va entre una línea o banda Z, que estaría aquí, línea o banda Z, a otra línea o banda Z. En el medio, aquí, hay un filamento fino o filamento de actina, en este caso hay 4, y un solo filamento de miosina, que con su cabeza produce la contracción. Ahora bien, hay una proteína elástica, que es la titina, que es esta que está aquí, que también ya la vimos y la analizamos, que tiene una especie de resorte, que son proteínas elásticas, que son las que se estiran cuando, ya sea de manera asistida, como el profe, o de manera no asistida, estiro el músculo. Lo que estoy estirando son las bandas Z, las estoy separando entre sí, y las miosinas se mantienen en su posición anatómica gracias a que estas proteínas elásticas, que se llaman titinas, les permiten que se separen de los puntos activos de la actina y que el músculo adquiera esta posición de estiramiento. Piensen que los cientos de miles de sarcómeros que tiene el pectoral está produciendo ese efecto biológico. El entrenador tira y el pectoral se estira. Pero no solamente se estiran las titinas, también se estiran todas las proteínas elásticas del endomicio, perimicio, endomicio, y ahora sumo. Y también las elastinas de los periósteos, o sea, de los huesos, del tejido conectivo que envuelve al hueso, y también hay una pequeña deformación de cada uno de los elementos articulares, el fibro cartilaginoso de la articulación del hombro, que es la articulación que mueve este músculo que es el pectoral mayor. Entonces, vamos a leerlo de nuevo. Provocan una deformación preliminar del tejido conectivo. No crea todos los tejidos conectivos. Se los repaso. Endomicio, perimicio, epimicio. Los que recubren a las articulaciones, ligamentos, tendones, todos ellos están envueltos en vainas de tejido conectivo o son, como en el caso del ligamento y el tendón. Y cápsulas articulares, por ejemplo. Son tejido conectivo. Que no pudiendo ser maximal, puesto que la resistencia sarcomérica todavía persiste, fíjense esta frase, no pudiendo ser maximal porque la resistencia sarcomérica todavía persiste,
O sea que hay una resistencia interna, se dice aquí en este músculo, ante el sarcómero. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que esta elastina se tire, esta titina, que es una elastina, tire. Entonces, el músculo se defiende, vamos a decirlo de esta manera. O sea que hay una persistencia en la resistencia del sarcómero. Y eso reduce la probabilidad de lesión cuando posteriormente, estando totalmente relajado, el músculo por la aplicación del método, ahora sí PNF, el método PNF tenía una ventaja, y era que él sí tenía una activación neuromuscular. El estímulo de entrenamiento afecta directa e intensamente a los componentes viscoelásticos del vientre muscular. O sea, cuando hablamos de vientre muscular, hablamos de endomicio, epimicio, perimicio y fundamentalmente hay sarcómero. Entonces, provocan una deformación, sí, por lo tanto permite un estiramiento, pero no puede ser totalmente maximal aún, porque al no haberse contraído previamente a la flexibilización, que es lo que se hace en un método PNF, entonces la resistencia sarcomérica aún persiste. Leí y expliqué esto que está de la misma manera en el apunte, así lo pueden entender cuando lo estudien. Bien. Así dice, aplicar métodos de PNF, o sea, de facilitación neuromuscular propioceptiva, que ya también lo analizamos, lo estudiamos, luego van a ver a una profesora hacerlo de manera práctica en un video, así lo pueden practicar ustedes también solos. Aplicar este método inmediatamente después de la elongación, o sea, del punto anterior, la elongación era el punto 3, previo a la flexibilización. Así como Di Santo y Danca nos explican por qué la elongación, que es su maximal previo a la flexibilización, por método asistido, ahora nos está diciendo que por qué es tan importante el método asistido para luego ir al PNF, que es la flexibilización, pero con método PNF, que es el puesto número 5, el que viene. Inmediatamente después, puede no resultar conveniente, dentro de los números que ustedes tienen, ¿eh? ¿Por qué está explicando por qué es importante después de la elongación hacer la flexibilización por método asistido y después recién una flexibilización por método PNF? Dice que las técnicas propias del método asistido, que es el que estamos empleando, permiten, y esto es lo bueno, esto es lo que tienen que colorear y acordarse, esto, una transición adaptativa gradual y progresiva, minimizando las probabilidades de lesión durante la fase subsiguiente. Hay una lógica de principio de entrenamiento, que es de teoría del entrenamiento, que se aplica en todas las capacidades motoras. Justamente el metodólogo lo que nos hace es elaborar un paso, un camino. Método justamente quiere decir procedimiento, un procedimiento para pasar de una situación a otra situación. En una sesión especial de flexibilidad, si ustedes se fijan, Dantas y Di Santo nos están diciendo el objetivo de una activación cardiorrespiratoria para luego poder empezar con la movilidad de la articulación. La movilidad de la articulación, lo tienen en el pizarrón, necesaria para la elongación, o sea, el estiramiento submaximal. Y el estiramiento submaximal le siga una flexibilización, pero con método asistido, para preparar, porque a pesar de que se puede flexibilizar más que en la elongación, o sea, de manera maximal más que submaximal, pero no completamente. ¿Por qué? Porque voy al completamente, pero no puedo llegar, porque tengo una resistencia sarcomérica 1, que se va a vencer con el PNF. Pero este método sirve, el que estamos aplicando, el no asistido, permite una transición adaptativa gradual y progresiva. Y de esa manera minimizo lesiones. Y ahora sí, me va a llevar al método de PNF, que tiene varias técnicas, como ya hablamos, siempre parten exactamente del mismo principio, o sea, de utilizar ya sea la acción del uso muscular a partir del reflejo de estiramiento, o la del órgano tendinoso de Golgi a partir del reflejo de inhibición recíproca. Combinando esas dos posibilidades que se llama facilitación neuromuscular, propioceptiva, pues se trata del propio músculo, del propio órgano, perdón, se puede lograr lo que se busca cuando se entrena la flexibilidad. Arcos máximos de movimiento sin provocar ningún daño tisular, o sea, ningún daño de tejido. Sería. Es muy importante eso. Las técnicas que uno elige, de todas las técnicas que se conocen, deben ser aquellas que más se relacionen con la naturaleza de la demanda de flexibilidad del gesto deportivo. O sea, por ejemplo, un jugador de fútbol normalmente contrae su cuádriceps y se tiene que
relajar al isquiotibial, porque patear una pelota es una extensión de la rodilla y de la cadera, y una flexión de la cadera. Entonces, esos músculos involucrados en esos movimientos, entrenarlos en flexibilidad con PNF resulta beneficioso para el deporte. Ahora, si no entrena un deportista, que es el segundo caso de un entrenador, por ejemplo, una sesión grupal de flexibilidad o alumnos de fitness simplemente, los ejercicios se deberían ordenar en las distintas sesiones, respetando el orden de utilidad del cuerpo. Por ejemplo, el tronco o la columna es eje de nuestra postura. Debería ser lo primero que desarrollamos. Luego, el tren inferior, porque es el que más utilizamos en la motricidad humana, para caminar, saltar, correr, para la mayoría de las actividades humanas. Y después el tren superior, que no es menos importante. Otra cosa a tener en cuenta, que no lo dice Di Santo, pero que en la práctica uno lo ve mucho, es tener en cuenta los niveles de motricidad del alumno. Hay alumnos que tienen lesiones viejas, residuales, les llamamos, que son lesiones producidas hace mucho tiempo, y que le impiden a él tener una motricidad sana, o sea, un nivel de movimiento. Si no es un deportista y es un alumno de fitness, hay que dejarlo para el final, y, o sea, cuando digo final, no es al final del plan, sino para dejarlo en un proceso ulterior, alumnos lesionados sobre todo en regiones lumbares, o en regiones del hombro, por ejemplo, rodillo o tobillo, se debe buscar la movilidad en las primeras etapas de un plan y en los primeros desarrollos de ese deportista. La primera macroestructura no se trata de recuperar esa articulación dañada, sino una segunda o tercera. Pero primero hay que llevar el nivel de capacidades, sobre todo el de la extensión, muscular, a rangos de motricidad más o menos adaptables a la salud. Después ir hacia el entrenamiento propiamente dicho. Vuelvo al concepto entonces. El método de PNF hay que utilizarlo en función al objetivo del alumno, ya sea deportivo o ya sea de salud o de fitness. O sea que es muy importante, desde este punto de vista, en las sesiones grupales, que los ejercicios estén ordenados de acuerdo a la importancia que en la motricidad humana tienen las distintas articulaciones, y así adecuarla a la planificación general que está haciendo un alumno. Bien, luego de la flexibilización y ese método, que vendría a ser el puesto número 5, vienen los métodos no asistidos. Métodos no asistidos, que serían el punto 6, previo a lo que está aquí, que es la extensión articular. Métodos no asistidos, lo vamos a poner, tiene que estar aquí como método no asistido. No está, así que los vamos a poner en nuestra clase. Métodos no asistidos. Y lo tienen en sus clases. Métodos no asistidos. Antes de la extensión articular y luego de los métodos de PNL. En este caso, de ser un deportista, no olviden que primero siempre se hace el asistido porque facilita mucho la flexibilidad, o sea, la flexibilización de los componentes elásticos de la musculatura es más favorable. Cuando uno ya logra un rango más o menos determinado, ya vamos a ver que el alumno en ese momento también estuvo desarrollando, esto es muy importante, un plan, siempre es un plan general, ya lo hicimos, o sea, a medida que hemos estado trabajando, acuérdense del primer gráfico que vimos cuando estudiamos la flexibilidad como capacidad condicional, estamos paralelamente desarrollando todas las capacidades, y en ese momento en el que estoy ya trabajando con este tipo de métodos, el alumno ya aumentó mucho su fuerza, y para los métodos no asistidos, la fuerza era determinante, porque la fuerza determina de manera bien clara el ámbito, o sea, al lugar en el que puede llegar el nivel de flexibilidad no asistida. Porque ¿quién es el que hace, de alguna manera, quién es el que permite el determinado nivel de rango de la articulación en un no asistido? En el asistido ya lo sabemos, es el elemento, el compañero o el profe, el que me lleva el segmento óseo hacia la posición final. En cambio, en el método no asistido, es el músculo antagonista del estiramiento el que lo hace. El haber desarrollado previamente la fuerza es una herramienta fundamental para poder desarrollar los métodos no asistidos. Así que en el caso, el gesto de su deporte, que lo requiera para incorporar este segmento, no necesariamente igualmente tiene que ser un deportista básico recreacional.
pero es muy importante, ya cuando estoy trabajando los métodos no asistidos, prestar atención al nivel de fuerza que tiene el antagonista al que quiero estirar. ¿Bien? Se supone que la aplicación de flexibilización, tanto del método asistido como el del PNF, ya hace que yo supere la posible resistencia que se ofrecían los componentes elásticos y plásticos. ¿Sí? Y el trabajo para el desarrollo de la musculatura primaria, responsable de la ejecución del gesto deportivo, ya tiene que realizarse con una mínima restricción o limitación anatómica. Por eso los balanceos, los movimientos balísticos de las piernas son tan importantes, por ejemplo, para un corredor. ¿Bien? No solamente se puede emplear el método no asistido, en el paso 6 de una sesión, sino también métodos mixtos, métodos asistidos no asistidos, por ejemplo. Aquí se combinan los métodos, o sea, la combinación de métodos. Luego llegamos a la extensión, el puesto o el punto 7, que es la extensión articular. Se supone que con los métodos de flexibilización, tanto asistidos, PNF como no asistidos, ya superamos todas las restricciones y limitaciones de los componentes viscoelásticos, ¿no? O sea, del vientre muscular, ofrecen el incremento de la amplitud de movimiento. O sea, el músculo ya no me está dando resistencia interna. Entonces, es el momento de, quizás con el mismo movimiento, quizás con el mismo ejercicio, alargue el tiempo en el que mi alumno está haciendo el estiramiento. ¿Qué va a hacer eso? Va a deformar el componente plástico, pero de la articulación. Esas extensiones tienen un efecto exclusivo sobre los componentes, efecto exclusivo, vamos a marcarlo en el pizarrón para poder grabarlo en nuestra memoria visual, de efecto exclusivo sobre los componentes plásticos, pero de la cápsula articular y de las estructuras ligamentarias. No hay duda que es el objetivo final de todo plan de flexibilidad. Ahora, permítanme bajarlos a la tierra. Es posible que en alumnos de fitness, en un primer periodo de 3, 4, 5 meses, no logren llegar a trabajar con este tipo de método desde el punto de vista técnico, a eso me refiero. ¿Sí? Porque muchas veces el tipo de movimiento que utilizo, la forma del cuerpo del alumno, sin conciencia corporal, sin una buena posición del cuerpo, puedo creer que mi alumno está estirando un minuto una articulación, pero al estar deformado el movimiento posiblemente no esté haciéndolo de manera correcta. No hay que enloquecerse con eso, porque a veces a los alumnos, muchas personas han encontrado el entrenamiento después de los 30, 35, 40 años, o sea, ya grandes para un desarrollo máximo de la velocidad, que tiene fases sensibles en las primeras etapas de la vida, sobre todo en las primeras etapas de la vida deportiva. Entonces, es muy difícil trabajar con extensión articular, porque primero tenemos que vencer todas las restricciones y limitaciones de los componentes viscoelácticos, pero del vientre muscular. La astitina, las endomisios, ¿cierto? Todo, el hueso inclusive, los periósteos, previo a la deformación de los componentes plásticos de la cápsula articular. Pero bueno, ellos, insisto en el concepto de metodología, ellos son metodólogos de la flexibilidad y tienen que contarnos en qué lugar de la sesión se debería colocar la extensión articular. Es muy grande la desestabilización articular que se provoca con esto. Por eso se recomienda el método se aplique normalmente finalizada una sesión en el caso de hacerse. No se sugiere promover la mayor amplitud de la articulación muy seguido, ¿no? Sino permitir que normalmente sea la fuerza de la gravedad la que lo haga, la relajación mental, la respiración, la música, o sea, uno tiene que buscar muchas situaciones que favorezcan la realización óptima, eficacia y fundamentalmente, lo dije, está en el apunte de manera muy marcada, la calidad técnica. Perfecto. Por último, el relax. Allí va a terminar nuestra sesión completa de flexibilidad. Obviamente es el momento en el que el alumno se relaja, la palabra misma lo dice. La flexibilidad cuando está bien realizada, el apunte tiene esta frase. Dice, hay un torrente de sensaciones propioceptivas desencadenadas a través de todos los pasos anteriores. Torrente de sensaciones propioceptivas. Esto tiene mucho de cierto, pero es muy difícil lograrlo. Normalmente se logra en personas que tienen mucha experiencia en el trabajo de flexibilidad, con muy buenos docentes, o personas que hacen yoga también. Pero
Para trabajar con el relax se pueden y se deben utilizar múltiples recursos: contrastes suaves, gravedad, efectos, desplazamientos, interacciones con compañeros o grupos, masajes, etc. Sobre todo hay elementos muy importantes para lograrlo, el relax, el masaje, hay pelotitas para hacer distintos tipos de masajes que utilizan hoy en día mucho en yoga, en flexibilidad y también en pilates, sobre todo en pilates más. Bien, las sesiones de flexibilidad duran más o menos entre 40 y 60 minutos, siempre depende del nivel de entrenamiento, depende del momento en el plan, depende de las circunstancias, la posibilidad que tenga el entrenador de acuerdo a los macros, micros, e inclusive en alumnos más desarrollados las sesiones podrían llegar a durar hasta 80 minutos o más. Es una capacidad motora, por lo tanto es importante la dosificación. Cada ejercicio requiere un mínimo de 2 a 3 repeticiones por cada método, menos no configura una carga. Y obviamente deben ser organizados, a pesar de que la Punti habla de un potencial de que pueden ser, pero déjenme que les diga que para lograr la mejora deben ser organizados en serie. Insisto, y lo dije que iba a decir muchas veces, es una capacidad motora. Dosificar la carga implica series por repeticiones, con pausas activas en este caso, como lo es el caso de la fuerza máxima, ¿no? Bien, conceptos referidos a la sesión especial de entrenamiento. 8 partes, perfectamente distribuidas, ordenadas, con una base teórica bien sólida, investigado por estos dos profesores, Di Santo y Dantas. La sesión especial, previo a que sean como un equipo de investigación, ya la había el profesor Di Santo, que es un profesor de educación física cordobés, de Universidad de Río Cuarto, ya había trabajado con la sesión especial, con ese orden que planteamos, ¿no? Activación cardio, movilidad articular, elongación muscular, flexibilización con método asistido, flexibilización con método PDF, flexibilización con métodos no asistido y otros, extensión articular, penúltimo o último si hablamos del desarrollo, y por último, lugar número 8 en la sesión, el relax. Bien, progresión del entrenamiento. Principio de variabilidad, vimos primero, ahora el de progresión de carga. Siempre la progresión tiene que estar dada básicamente para lograr cada vez mejores rangos de amplitud articular. O sea que la amplitud del movimiento articular es el objetivo final de la flexibilidad. Y como todo, principio de gradualidad de Harry, que lo acabamos de ver, tiene que ver con una forma gradual de lograr. Bien. Entonces, en el apunte y en la teoría moderna se llama alumnos de fitness a los alumnos que están desarrollando un programa de trabajo, de entrenamiento, que puede ser competitivo, pero que no es profesional. Y que el motor primario para desarrollar ese proceso es lo que los rusos llaman la forma deportiva o el estado de disposición óptima del deportista para lograr un determinado objetivo. Porque la forma deportiva tiene 2 características que en el entrenamiento de rendimiento profesional no siempre se cumplen, que tiene que ver con el control de salud. Por eso se usa la palabra fitness, que tiene que ver con salud, a diferencia de wellness, que es bienestar. Por eso se usa en el argot moderno la palabra fitness. El apunte hace referencia a eso porque lo hace Di Santo también. Él plantea que en esta progresión que se hace, el alumno de fitness puede suprimir, lo dije en la clase, el estiramiento articular hasta que nos aseguremos por medio de los demás métodos de que ya los componentes musculares y articulares no ofrecen tanta resistencia, por lo que podrá adquirir mejores ángulos articulares y mantenerlos a los efectos de lograr una deformación permanente. ¿Bien? Por eso es que se utiliza para desarrollar el proceso de movilidad articular, elongación submaximal, inclusive el PNF, pero con extensiones submaximales. Yo le voy a llamar una adaptación del PNF, que implica enseñarle a la musculatura a contraer y a relajar para luego estirar nuevamente. O sea, utilizar la facilitación neuromuscular propioceptiva. Se puede empezar para desarrollar una progresión con sesiones de 15 a 20 minutos, post o pre-entrenamiento de la resistencia, de la fuerza, con bajas repeticiones. Esto es muy importante por el lugar, y ahora vamos a ir a nuestro pizarrón. Primero, técnicamente la progresión de la carga
Empieza en la movilidad articular tal cual lo dice la punta. La movilidad articular, para poder ponerlo o planificarlo, ¿ven? Planificar es ponerlo dentro de una estructura de un proceso para lograr un fin, que se lo logra aquí, el fin. El fin está siempre cuando termina el periodo competitivo. Aquí hay una meta, aquí hay otra meta. Obviamente aquí también hay metas, ¿no? Ya cuando veamos la planificación de todas las capacidades lo vamos a aprender a armar. Lo cierto es que en la adaptación, en la etapa de adaptación, en la primera etapa, cuando un alumno empieza un proceso, es cuando se tiende a desarrollar y a mejorar los niveles de movilidad articular. ¿Eh? Que es la primera forma de trabajo. Van a tener un práctico, pero sepan que la movilidad articular tiene dos formas. La movilidad articular general, que implican circunducciones, balanceos, y la movilidad articular especial, que es hacer que la articulación haga el movimiento para el cual ha nacido, pero con un volumen determinado, con una intensidad determinada. O sea, fundamentalmente que tenga lo que llamamos dosificación de carga. O sea que en la progresión del entrenamiento empezamos con movilidad articular, que es la primera forma de trabajo. Luego seguimos con estiramiento muscular, y una vez que logramos el objetivo planteado por Di Santo, ¿no? Porque, ¿qué nos dice Di Santo? No vamos a trabajar el estiramiento articular, que está aquí, al final del proceso de desarrollo, hasta que no hayamos logrado, dice, que nos aseguremos, dice él, por medio de todos los métodos, fíjense, están aquí abajo, que ya los componentes musculares no ofrecen tanta resistencia. Y ese no ofrecen tanta resistencia, aquí que está como estiramiento muscular, nos puede llegar a llevar mucho tiempo. Pero no porque es un atleta la persona que entrenamos, sino al contrario, que es un alumno de fitness, que insisto, a veces entrena 2 o 3 veces por semana, y que para un alumno de fitness, el rendimiento que necesita primordialmente es el de fuerza y resistencia. La flexibilidad, las coordinativas y la velocidad adquieren carácter de subsidiarios en esos planes de entrenamiento. Al no tener tanto tiempo, entonces el estiramiento muscular es posible que forme parte de todo el desarrollo, que muchas veces, cuando mucho, tienen 12 a 14 semanas. La fase de desarrollo de un periodo de preparación general. Que en un alumno de entrenamiento profesional es muchísimo. De hecho, casi no lo tienen ya. Pero lo tienen más corto, eso refiero, ¿no? La fase de desarrollo la tienen en 3 a 6 semanas. En cambio, nosotros a veces tenemos 12 semanas nada más que para el desarrollo. O sea, el doble y a veces el triple de lo que tiene un deportista. Y a pesar de eso, por el tiempo que tenemos, que le podemos dedicar a la flexibilidad, el estiramiento articular no se llega, como dice Lisa. Lo que sí todos, no importa el tiempo que tarden, empiezan con la movilidad articular y siguen con el estiramiento muscular. Obviamente lo primero que hacemos con el estiramiento muscular es la elongación. Fíjense cómo Di Santo, Dantas y todos los autores cumplen principios pedagógicos del entrenamiento. Si ustedes vuelven a la sesión, como ustedes tienen el apunte seguramente al frente suyo, o no importa, lo tienen después, lo ven, de los 7 pasos, después de la activación cardiorrespiratoria, empezamos con la elongación. Bueno, fíjense cómo él va construyendo, de alguna manera, la sesión completa, con la que termina. Normalmente la sesión completa, los entrenadores de fitness, porque les tenemos que enseñar todos los métodos a los alumnos. La conciencia corporal, no olviden del principio de gradualidad y no olviden de Platonov. Platonov nos dijo que había que educar al alumno para que aprenda a desarrollar la flexibilidad propiamente dicha. Entonces, la elongación. Y le van a dedicar como mínimo 8 sesiones a la elongación. Pero ya van a ver, nunca van a poder trabajar una sesión completa de flexibilidad con un alumno cuando empieza. Es muy importante saber eso. O sea, cuando uno comienza, le dedica 15 minutos, pero cuando mucho, de una sesión a la flexibilidad. Casi nada. Normalmente, cuando uno empieza a trabajar, fíjense, aquí está una sesión, un esquema, ¿no? Utilizamos el calentamiento general y la fase de recuperación facilitada para estimular la flexibilidad. En sesiones de base, o sea, en las sesiones que vamos a llamar sesiones de adaptación, los alumnos empiezan trabajando la movilidad articular general, ven, aquí está, movilidad articular general, en los calentamientos, aquí, y luego pasan a la elongación, en el estiramiento muscular. Pero solo le puedo dedicar 15 o 20 minutos de una sesión que a veces dura 60 o 70 minutos, porque después tengo que calentar 10 o 15. Después tengo que desarrollar fuerza y resistencia, 20, 30 minutos cada uno, lo cual me queda 10, 15 minutos para la flexibilidad.
Eso es lo que hace que me lleve 4 a 6 semanas, según las veces por semana que entreno a un alumno, para desarrollar algo que no es tan complejo como la elongación. Pero, insisto, no tengo el tiempo ideal o absoluto para eso. Y tiene mucho que ver también el nivel de fuerza, el nivel de resistencia y el nivel coordinativo que tiene el alumno al que lo estoy entrenando. Lo cierto es que la elongación me va a llevar un tiempo. Luego de eso voy a ir hacia la flexibilización. Luego voy a ir hacia la flexibilización y después de eso recién voy a trabajar con el estiramiento articular, con los mismos métodos, pero ya con estiramiento articular. Y normalmente ahí es donde trabajamos de manera muy específica, ya no como utilizando como una forma didáctica, sino como desarrollo el PNF. Porque el alumno tiene que haber aprendido a contraer, a relajar masa muscular, le tuve que haber aumentado el nivel de fuerza, el nivel de resistencia general orgánica. O sea, en la primera etapa de un alumno de fitness, la forma de progresar la flexibilidad está en el pizarrón. Así debería ser. Y algunos llegan a hacer sesiones completas, no todos, porque muchas veces nos falta el PNF y muchas veces nos falta el estiramiento articular. Pero si llegamos a la flexibilización en muscular, a los métodos de flexibilización con el estiramiento muscular, es suficiente para un alumno de fitness. ¿Bien? Perfecto. Ahora bien, una vez que estoy trabajando, tanto en elongación, flexibilización y también en estiramiento articular, los métodos siempre van primero del asistido, después el no asistido, después combinado y por último el PNF. Voy a decir algo que Di Santo lo dice, que es recomendable en algunos puntos, y es trabajar los PNFs con extensiones submaximales se puede hacer, porque es una herramienta que tenemos al inicio de un proceso para enseñarle a un alumno la localización de un músculo, a contraerlo de manera isométrica, a soltarlo, a que entienda el origen, la inserción del músculo, y también es un método que al ser utilización de facilitación neuromuscular, la palabra facilitación hace que sea más fácil para el alumno, pero deberíamos trabajar con extensiones submaximales, o sea, las logradas en la elongación. ¿Bien? Perfecto. Y el estiramiento debería ser asistido, fundamentalmente. O sea que tiene que ser suave, un PNF suave. El PNF puro es después de haber trabajado asistido, no asistido y combinado. El puro. O sea que aquí en el pizarrón tienen una progresión básica del desarrollo de la flexibilidad en alumnos de fitness y en alumnos deportivos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un alumno deportivo? La entrenabilidad. O sea, un deportista tiene entrenabilidad que significa capacidad de recuperarse. Y la capacidad de recuperarse tiene que ver en gran parte con el desarrollo de las capacidades motoras. O sea que cuando yo tengo un alumno que hace mucho, hace 3 años o 4 que trabaja conmigo, la movilidad articular de la adaptación me va a hacer falta 2 semanas nada más. Para el desarrollo del estiramiento muscular hacia una nueva posición después de la que dejé la temporada pasada, me va a llevar 3 semanas. Aparte es un alumno que ya entrena 4, 5 y a veces 6 veces por semana. Entonces me va a llevar 2 semanas o 3. Y directamente voy a ir ya al PNF y al estiramiento, primero al estiramiento y después PNF. Todos los 3 elementos, y a veces incluida la sesión completa, entran en el desarrollo ya. Y en el periodo de preparación especial le dedico más tiempo a la tarea motora de mi alumno, si es un deportista del deporte, si es un corredor de la carrera, y eventualmente cada 30 o 15 días, o sea, 2, 3, 4 semanas, hago sesiones completas para el mantenimiento de los niveles de flexibilidad logrados. Esto para que tengan una idea de que la metodología no cambia, pero sí cambian los tiempos. Lo que un alumno de fitness nuevo le lleva 1 año, a un deportista le lleva 2 meses o 3 meses lograr. Pero el proceso metodológico es el mismo. ¿Bien? Perfecto. El apunte luego trabaja sobre un concepto muy importante, que es un concepto que tiene que ver con el dolor. El entrenamiento tiene un tabúes al respecto. Muchos creen que el dolor es útil, que el dolor sirve, que cuando al alumno le duele es porque mejora. Eso es de una ignorancia supina, eso no es así, no lo es así en ningún caso, solo en la mente extraviada de algunas personas. El dolor muscular no es recomendable en absoluto, como dice el pizarrón, para desarrollar flexibilidad, pero ni siquiera flexibilidad. Yo déjenme que les diga que para ninguna capacidad motora el dolor muscular es recomendable. Es una consecuencia muchas veces no deseada, pero es verdad que es una consecuencia. Ahora, no es no deseada, no es que yo voy a provocarlo.
Hay dos cosas que son los que determinan los motivos para que esto sea así. Primero, que es una sensación provocada por la estimulación de nociceptores, es decir, receptores que tenemos en todos los tejidos, sobre todo en los conectivos, que informan al sistema nervioso respecto del daño que se produce en ellos. El dolor siempre es señal de rotura, de daño. O sea, no creo que nadie busque o quiera roturas o daño. Y el dolor es un síntoma de esa ruptura y de ese daño. A veces, y eso es bueno, por eso trabajan los nociceptores, por eso tenemos reflejos también, ¿no? Y tenemos propios receptores, porque lo que hacen es evitar rotura o daño. El dolor es un síntoma preventivo. Obviamente que también es un síntoma de alarma, obviamente también de aviso, ¿no? También me duele cuando me quiebro, quiero decir, o cuando me guinzo, pero muchas veces el dolor leve suele ser una señal, y esa señal es de daño. Así que olvídense, no dejen que un alumno diga que el dolor es recomendable, no solamente en la flexibilidad, no lo es en ningún caso. Y aquí viene algo que es muy importante, que denuncia la sistematicidad que tiene el dolor en este proceso. Y es que los mecanismos del dolor siempre, en todo sentido, promueve el desencadenamiento de una serie de reflejos que incrementan el tono de la zona que sufre el dolor, o sea, la ruptura, reduciendo la posibilidad de la extensión. No olviden que la mayoría de los métodos y el orden de los métodos lo hacemos para tener menor resistencia interna. O sea, para que esa resistencia sarcomérica, como le llama la teoría, para que el sarcómero se suelte, que las elastinas se suelten, que la actividad colagénica sea menor. Por lo tanto, ante un dolor, ¿qué le pasa al tejido? Se contrae. Si lo hablamos de musculatura, se contractura sería. ¿Sí? Por eso aumenta el tono de esa zona. Y eso reduce la posibilidad de trabajar la extensibilidad, o sea, la flexibilidad, aunque sea elongación, del tejido conectivo. O sea que para nada, bajo ningún concepto, el dolor es positivo o es de alguna manera buscado en el entrenamiento de la flexibilidad. No es así. Cuando nosotros entrenamos, por ejemplo, es obvio que se sienten diferentes situaciones. Por ejemplo, en la elongación, cuando entrenamos la elongación, el alumno siente primero placer. Después, a medida que se va aumentando los niveles de deformación, hay una tranquilidad y una comodidad y una relajación. Pero hay un momento de deformación que produce un malestar, pero muy poco. Cuando uno empieza la flexibilización, ya empieza el displacer. Fíjense que dice displacer, no dolor. Es la forma de llegar a la posición final de estiramiento y hay un displacer. Después, cuando se sostiene el displacer, también hay una sensación de calor, es como que algo arde. Y eso produce una alerta y una tensión, pero no dolor. ¿Qué produce dolor técnicamente? El sobreentrenamiento. Porque el dolor se mide. ¿Sí? El dolor se mide. Cuando un deportista siente dolor, es porque ya hubo un sobreestiramiento. Y fíjense que cuando estudiamos teoría del entrenamiento y fuerza, decimos que también el sobreentrenamiento de esa capacidad produce lesiones. El sobreestiramiento produce dolor. El calor se convierte en quemazón. El alerta se convierte en angustia. La tensión en temblor fuerte. Y el sistema nervioso frena eso. Hay un frenado voluntario. Inclusive puede producir gritos. Y obviamente produce lo peor, el sobreentrenamiento, que es el deseo de no continuar. Yo creo que con esas imágenes de la década del 60, en la que ustedes veían a un entrenador arriba de un alumno, o estirándolo de manera maximal sin preparación previa, es lo que da la sensación que todo el mundo tiene de esto que sería el máximo de entrenamiento de la flexibilidad, que no es sano, insisto, y que deberían todos prestar atención y que realmente no ocurre. Vamos a dejar así, ya hace 1:10, 1:00 y pico que estamos en clase. Vamos a dejarlo aquí, después vamos a seguir con la flexibilidad como recurso de la entrada en calor, que eso sigue en su apunte, y la vuelta a la calma, y después vamos a trabajar con los conceptos de la flexibilidad y la musculación para terminar con la última clase del capítulo. Les agradezco la atención, les pido que estudien, analicen mucho la clase, escúchenla muchas veces, trabajen de manera práctica, presten atención a la guía de estudio, o sea, el trabajo práctico para cuando lo realicen, el que puede ir estudiando, vaya estudiando. La flexibilidad no es una capacidad simple para entrenar,
Después ya vamos a ver el entrenamiento, por lo tanto nos vamos a meter cómo se trabaja con ella con las demás capacidades. Gracias por la atención, que tengan un buen día.